Buenas noches. Muchas gracias a quienes me escribieron y me invitaron a seguir con la lectura de mi primer libro. Así que, sin más por decir, además de agradecer mucho, voy a leer un poco más sobre la fenomenología estenopeica a partir de la obra de Carlos Jurado. Tiempo en tiempo desdibujado. La reflexión sobre el tiempo y nuestras posibilidades de narrarlo es una preocupación común en la crítica literaria. ¿Cómo comprobar su existencia? ¿Cómo apropiarnos de él con las palabras? ¿Cómo evidenciar su paso? ¿Cómo vertirlo con y en el lenguaje? Para la fotografía como práctica teorizable, el tiempo es también una preocupación. Lo ha sido siempre como digno producto decimonónico. Y las respuestas sobre inquietudes similares dentro de la fotografía han dado resultados accionados desde dos polos sobre una sola y misma intención enunciada como reto. ¿Qué es lo que puede hacer la fotografía para desafiar al tiempo? No olvidemos que los principios de la fotografía, condicionados por las que entonces se leyeron como limitantes técnicas de los aparatos y las sustancias químicas que buscaron hacer posible la fijación de una imagen, se afanaron durante sus primeras décadas en conseguir la congelación instantánea del mundo, ergo, detener el tiempo y robarle al paso un segundo materializado en imagen. De eso se trataba visualmente Muybridge, por ejemplo, con sus vuelos y cabalgatas, como las búsquedas que técnicamente dieron origen a Kodak, por citar casos en apariencia ajenos. Este camino descartó el pictorialismo en la búsqueda por contornos precisos, datos más fieles, impresiones más reales, modernas y exactas. Inevitable, a mayor precisión, mayor rapidez. Después de los primeros años del siglo XX, no se quiso que el tiempo se dibujara ya en la imagen fotográfica como hacían los pintores. Se quería que el tiempo se imprimiera con contundencia a sí mismo, no con límites imprecisos o desdibujados, sino cortando siluetas violentamente extraídas de su paso, cancelada su duración. La fotografía, como otras nacientes tecnologías de dominación del mundo, vencería el paso del tiempo, fragmentaría el átomo, los segundos. Luego, algunos deben haberse dado cuenta que eso tampoco era el tiempo, o por lo menos que no lo habían vencido, o que quizá la fotografía no se trataba de vencer al tiempo. Sobre esta posibilidad es que inserto el regreso de la cámara estenopeica en los años 60, 70 y 80, cuando, en contra de la carrera tecnológica, los nuevos seguidores de las antiguas técnicas buscaron un regreso mitológico a la fotografía. Hablo de mitología porque encuentro mucho de ella como envoltura en la justificación histórica de la cámara oscura como origen de la fotografía. Cuando se estructura este armado historiográfico, es común la mención de personajes históricos, de una u otra forma mitificados como precursores del descubrimiento sobre el comportamiento de la luz, en específico sobre la linealidad de la trayectoria de sus rayos, así como sobre el uso de la cámara oscura como instrumento de captación de escenas tridimensionales exteriores en imágenes proyectadas sobre un plano interior bidimensional. Momento en el que, lejos de las pretensiones de la fotografía como verdad,
sobre las que se sustentaba la fuerza y creciente hegemonía del fotoreportaje en tanto fotografía como documento social, siguiendo a Giselle Freund, o como un arma para el desarrollo de una conciencia visual social, grupos menores en el mundo fotográfico intentaron un camino más permisible a lo atmosférico, a lo onírico, a la subjetividad, el ensueño y el escape de la realidad concebida como nitidez, como precisión, como velocidad, información y eficacia, tanto en la captura como en la recepción. Aquí quisiera hacer un paréntesis para mencionar un poco de esta mitología en lo que respecta a Carlos Jurado. Hacemos una breve historiografía sobre la mitología en relación con la creación estenopeica. Nombres como el del filósofo chino Mo Ti en el siglo V a.C., pasando por Aristóteles, el árabe Alhazen en el siglo XI, hasta Da Vinci en el Renacimiento italiano, son establecidos como puntos de anclaje para definir la trayectoria de la fotografía en la mayoría de los estudios históricos a este respecto. Incluso si citamos el caso del propio Carlos Jurado, encontramos un juego sobre la historia y sus personajes comprobables al inventarse a sí mismo con las letras de su nombre, encarnando un misterioso alquimista medieval de nombre Adoyur, en cuyos manuscritos se encontraban, según el fotógrafo chiapaneco, noticias de que la perforación de la cámara oscura o caja mágica debía ser hecha por el cuerno de un unicornio, para asegurar así la milagrosa y misteriosa posibilidad de aprender imágenes. Aprender en el sentido de aprehensión, no de aprender en cuanto a saber algo más. No resisto la tentación de escribir lo que Jurado cita de los manuscritos imaginarios sobre el alquimista Adoyur. Cito: se toma un cuerno de unicornio, se aguza finamente por la punta y con él se practica un pequeño orificio sobre cualquier superficie refulgente. Por este orificio podrán hacerse pasar, comprimiendo su esencia, toda clase de personas, objetos y lugares mismos que deberán ser guardados cuidadosamente en una caja de cartón donde permanecerán por la eternidad para ser sacados cuando alguien los necesite. Esta es una cita del libro publicado por la UNAM, autoría de Carlos Jurado, titulado El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. Lo publicaron en 1974. Sigo. Imágenes poco nítidas, borrosas, confusas, que recuerdan los efectos sobre la visión de las drogas consumidas por gran parte de los jóvenes y artistas de la época. Baste citar algunos datos del catálogo internacional, de la International Pinhole Exhibition, que nos hablan de la postura perceptual de los creadores y de los espectadores y críticos de la década de los 70 en torno a la fotografía estenopeica o pinhole photography. Cualidades relacionadas con los sueños, significadas en la inusual sintaxis de la imagen estenopeica, resultan evidentes en obras expuestas en los años 70 con títulos como Estado alterado, Reflexiones sobre el mundo de ilusión y fantasía. Las reseñas de las exposiciones de fotografía estenopeica hablaban del trabajo en términos de flujos de la conciencia,
relaciones alteradas entre tiempo y espacio, realidad ilusoria y zonas magnéticamente cargadas. El regreso de la fotografía estenopeica y sus efectos pueden entenderse también como extensiones de este mundo perceptual alterado, inconforme con lo que las normas y la racionalidad dictaba como lo real, el deber ser. Lo experimental como postura ante la vida, en la actitud de esa generación, tornábase en la fotografía estenopeica capacidad ilimitada, en el más mínimo nivel regulada por la tecnología, es decir, no regulada por la tecnología. Sus avances y efectos sobre la sociedad como consumo no eran implementados ni respetados por la fotografía estenopeica, todo lo contrario. Ser experimental, entendido como apuesta al poder de la libertad creativa, era en gran parte la esencia del espíritu que aún comentaban actores de la estenopeica en esos años en México, Jurado, uno de ellos, el principal. Así que si la mirada que producía la imagen estenopeica se buscaba como escape y digresión, no solo de los cánones que guiaban a la fotografía hecha con lentes y sofisticados aparatos, sino fundamentalmente sobre la mirada que consumía esas imágenes. Para los fotógrafos estenopeicos resultaba una transformación en el proceso de su propia percepción sobre el mundo, su representación y las posibilidades del medio. Curiosamente, contra el origen de la guía visual y perceptual del mundo occidental, es decir, la perspectiva lineal o renacentista, la fotografía estenopeica, partiendo del mismo origen, la cámara oscura, funciona desde entonces como negación del control racional, medible y determinable de la creación artística como fundación de mundo, para ofrecerse como redescubrimiento sin pretensiones de dominio. La estenopeica deja hacer al proceso físico de refracción de la luz sobre los objetos, al proceso químico de la luz sobre las sustancias y fotográfico, combinación de los dos anteriores, lo que el tiempo permite en su duración, es decir, durante la toma fotográfica. El fotógrafo encamina la toma solamente en dos momentos: en la colocación de la cámara sobre una superficie plana capaz de sostenerla y hacerla durar, y cuando decide el instante de cubrir de nuevo el orificio o estenopo, que es el pequeño agujero que toma el lugar de lo que en las cámaras tradicionales es la lente fotográfica, y dejando gran parte del todo a la conjugación caprichosa de factores externos, confiando, eso sí, en una imagen hecha de atmósfera, de la atmósfera de la duración. Esta es la esencia de la estética estenopeica. Seguiré con un breve siguiente apartado del primer capítulo. Se titula El instante que no es uno. Te conjuro, no te apresures en llegar al término del placer y sabe, mediante lentitudes sabias, prolongar su duración. Esta es una cita de Ovidio en el libro Arte de Amar. En la fotografía estenopeica no sucede eso que tan trivial por instantáneo damos por decir como apretar el botón. Pues no hay un botón que apretar, ni un instante que capturar. Por eso, la captura con la estenopeica es más un enamoramiento que un rapto. Se mueve en varios tiempos, no en un instante. No hay en ella decisión de toma como lo hay en la fotografía no estenopeica, por no decir fotografía tradicional o convencional, pues tienen otras implicaciones.
hay lo que Flusser define como decisión de cantidad. Aquí hay una cita al respecto de Flusser que dice, aunque Flusser establece el término para designar la suma de botones oprimidos en un continuado acto fotográfico, es decir, una suma de tomas rápidas que terminan por conjuntar una sumatoria de decisiones instantáneas, sirve a los fines de la estenopeica este mismo concepto, entendiendo las decisiones sumadas como experiencias de tiempo que se superponen una a una como capas de luz reflejadas sobre la superficie emulsionada, sea papel o película. Se mueve la imagen en el tiempo de la toma y el acto se inicia con la apertura de un orificio. La captura de la imagen en la estenopeica es un acto retardado. Me gusta pensarlo como un acto más respetuoso que el de la instantánea, como si la caja negra intuyera que para que entre en las regiones de espacio y tiempo, de las que también hablaba Flusser, se necesitara una prolongación que funciona a su vez como pausa de un tiempo exterior, mientras que un fragmento de este deviene interior, literalmente, en su camino al fondo de la caja fotográfica, pues es en el fondo de la caja donde se coloca ya sea el papel o la película emulsionada o preparada con las sustancias químicas que se accionan con la luz. Una a otra, las capas de luz funcionarían por adición en la estenopeica, como una suma de velaciones en el tiempo que se van haciendo más densas, queriendo parecer corpóreas. Dice Derrida, acabar con el velo siempre habrá sido el movimiento mismo del velo. Consideración que a los intereses aquí planteados sugiere veladamente el funcionamiento mismo de la fotografía estenopeica. El movimiento del velo, del que habla Derrida en tanto reafirmación del velo en el develamiento, sucede en la fotografía estenopeica como tiempo enamorado que en la suma de impresiones de este sobre el papel literalmente devela la suma de velos en la imagen. Esta es la breve cita sobre el velo con la que empecé este fragmento. La tomé del texto Un verme de seda, puntos de vista pespunteados sobre el otro velo, escrito por Hélène Cixous y Jacques Derrida, publicado por Siglo XXI en 2001. En la estenopeica tampoco hay un momento decisivo, hay duración. Al parecer, no preocupada por decidirse. Philippe Dubois llama al instante de la fotografía no estenopeica, sin plantear él la distinción con la fotografía instantánea, la llama vacilación de la duración, donde y solo ahí es cuando, cito, la foto es un puro acto huella que tiene una relación de total inmediación, de copresencia real, de proximidad física con su referente. Esta cita de Dubois viene del libro El acto fotográfico, de la representación a la recepción. Pero sucede que en la toma estenopeica el acto huella no es una vacilación del tiempo, es un transcurrir del tiempo. Tiempo sobre tiempo. ¿Qué le hará esto a la huella? Dice Dubois que la fotografía
se emparenta de manera muy significativa con signos como el humo, en tanto indicio, la sombra como proyección, el polvo como depósito, la cicatriz como marca de una herida, el semen como residuo del goce y las ruinas como vestigio. Interesante selección de huellas, todas existentes solo y a partir de la suma de tiempo, donde el tiempo en el que existen solo puede entenderse como acumulación que se extiende. En el caso del polvo y la fotografía estenopeica, actúan de manera similar, se suman. No así en las ruinas y cicatrices, donde funciona como sustracción, en el humo y el semen como terminación. Termino por hoy la lectura de el libro La ilusión de ser fotógrafo. Y de nuevo agradezco, como siempre, el tiempo de su escucha y su presencia. Gracias y buenas noches.